Dios. Si tienen sus Biblias, pueden acompañarme a Mateo, capítulo 16. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil, pero hay algunos pasajes que de manera muy especial el Señor los usa para traer claridad y convicción a nuestra vida de lo que implica vivir una vida que sea aprobada por Él. Y este es un pasaje especial. Estamos en Mateo 16 ya hace algunas semanas, así que recuerdan el contexto. Jesús está haciendo una transición en su ministerio. Él está preparando a sus discípulos para enfrentar el desenlace final y Él les hizo una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? Y después la pregunta más importante es ¿quién dicen ustedes que soy? Y esa pregunta, decíamos, es la base de todo el programa de redención. Es la pregunta más importante de la historia. Es la pregunta más importante de tu vida. ¿Quién es Jesús? Y Pedro respondió en nombre de todos los apóstoles: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo cual es la respuesta correcta. Y Jesús afirmó a Pedro diciéndole que esto no sería posible para él de saber más allá que el Padre lo haya querido revelar. Así que aprendimos que para poder tener una parte del reino, uno tiene que ver al Jesús real. Un Jesús falso, una distorsión de Jesús, no puede salvar. Vos tenés que ver a Jesús como el cumplimiento de todas las profecías, el Salvador del mundo y sobre todo a Dios Hijo, capaz de cumplir todas esas profecías y establecer este reino. Vos tenés que creer en ese Jesús. Y no solamente decirlo o afirmarlo, sino creerlo. Pero la semana pasada nos preguntábamos, ¿será eso suficiente? Mati, ¿querés sacarme un poco el retorno? Que justo este tiene bastante retorno y más. Estaba pensando si será suficiente creer que Jesús es el Cristo. Y la historia que vimos la semana pasada, arrancamos a ver la semana pasada, nos mostraba un hombre que supo que Jesús era el Mesías, lo creyó ciertamente, pero que cuando llegó el momento de responder a Cristo en las demandas que Cristo iba a hacer para él ya no estaba dispuesto a aceptar a Jesús como esa clase de Mesías. Lo que veíamos la semana pasada es que es posible que una persona crea que afirmar quién Cristo es sea suficiente. Y que la verdadera vida de un discípulo no es solamente la de una persona que dice lo correcto de Jesús, sino que es la vida de una persona que está dispuesta a seguir a Jesús. A ese Jesús Mesías, a ese Jesús Salvador, a ese Jesús Señor, en la autoridad que Él tiene, seguirlo aún hasta la muerte misma. Y veíamos la semana pasada que aún un momento después de haber dicho lo que era real de Jesús, ahora se iba a poner a prueba el corazón para ver si yo estaba dispuesto a enfrentar las implicancias de esa afirmación. Estoy dispuesto a seguir a Cristo sin importar a dónde Él me lleve. Y decíamos, los discípulos no esperaban a un Salvador sufriente. Y por eso cuando Jesús le habló de su sufrimiento, de su muerte, su rechazo, los discípulos reaccionaron. Y Pedro, de una forma tan ingenua, ¿no?, tratando de corregir a Jesús, diciéndole, no, eso nunca te va a pasar. Y aún así, frente a eso, Jesús va a establecer los parámetros de qué significa seguirlo a Él. Y Pedro fue confrontado por Jesús, porque nadie puede seguir a Cristo sin aceptar
no solamente la identidad de Cristo, sino también el programa de Cristo. Aceptar los planes de Dios y someterse a ellos. Entonces, Pedro estaba pensando en evitar la cruz y Cristo entiende que eso viene de Satanás mismo. Lo confronta a Pedro y le muestra que él estaba siendo un instrumento de Satanás por no tener una perspectiva celestial de las cosas. Así que la semana pasada leímos el resto del pasaje y hoy vamos a estudiarlo del versículo 24 al 28. Estamos en Mateo 16. Y entonces después de que Pedro es confrontado por el Señor, ahora Jesús va a decir lo siguiente. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La semana pasada arrancamos a ver el tema de la esencia del discipulado. ¿Qué significa seguir a Cristo? Y lo que vamos a ver en los versículos que nos tocan esta mañana es que Jesús va a aprovechar esa situación en donde Pedro sabe quién es Él, pero no muestra disposición a seguir a Cristo en el camino del Calvario, yendo hacia la cruz. Ahora Jesús va a aprovechar esa situación para mostrar algo más en cuanto a la esencia del discipulado. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Y este pasaje va a ser algo en nuestros corazones esta mañana. Pienso, hay dos verdades que quiero que veas hoy en esto. Por un lado, Cristo lo que va a hacer es demostrar una vez más, como ya lo viene mostrando desde el comienzo de Mateo, que no es posible creerme parte del reino solamente porque asiento a ciertas verdades. No es solamente una cuestión de información, no es que yo digo, sí, Jesús es el Salvador, y entonces automáticamente tengo una parte del reino que Él vino a establecer. Ser parte del reino implica un cambio de actitud, un cambio de disposición hacia Dios y hacia mi propio pecado. Ese cambio de disposición tiene que ver con ver ahora a Dios no como un estorbo para mis planes, no como una ayuda para mis planes, sino ver a Dios como el soberano sobre mis planes. Ver a Dios como el Señor de mi vida. Entonces este pasaje va a confrontar una mala enseñanza que ha circulado por el mundo cristiano, que dice que una persona puede ser parte del reino de Dios sin nunca haber tenido ninguna intención de cambiar nada en su vida, sino seguir viviendo para sus propios deseos y sus propios ídolos y aún así ser parte del reino de Dios. Eso es mentira. Eso no es verdad. Este pasaje nos va a confrontar con esto. De hecho, este pasaje nos va a mostrar dos alternativas. Vos tenés la alternativa de seguir viviendo tu vida de la manera en la que vos la arrancaste, viviéndola para tus propios proyectos, buscando tus propios intereses, siguiendo tus propias prioridades y seguir tu vida sin ser alterada en lo absoluto. Pero de esa manera avanzar hacia tu condenación eterna. O vos podés elegir otro camino, un camino que va a requerirlo todo, que te va a llamar a un cambio radical, completo en tu vida, que va a ser ahora marcado por una disposición a seguir a Cristo a donde Él te lleve. Hacerlo a Cristo la autoridad máxima en tu vida y no tu propio corazón. Y si vos seguís ese camino, ese es el camino del discipulado. Ese es el camino al que Cristo invita o llama a cada persona para ser parte de su reino. Entonces, este pasaje va a exponer esa distorsión del evangelio que dice que una persona podría ser parte del reino sin tener ninguna intención de cambiar nada.
Eso no es verdad. Y este pasaje nos va a enseñar o nos va a enfrentar a otra realidad. Si es que vos entendiste el Evangelio bíblico y vos decís, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero que Él gobierne mi vida, yo entiendo que Cristo no solamente es el que me libra de la condena eterna, sino que Él me libra del poder del pecado hoy y Él es el Señor de mi vida. Tal vez vos ya lo creés y lo decís, pero este pasaje te va de nuevo a confrontar para preguntarte hasta qué punto vos estás dispuesto a vivirlo. Porque la verdad es que esta no es la primera vez que Jesús va a decir cosas como esta. Ya en el capítulo 10 de Mateo, Jesús había enseñado cosas muy similares, que para seguirlo a Él había que renunciar a todo y entonces ser su discípulo. Entonces, esto no es nuevo para sus discípulos, pero ahora viene el momento de la verdad. Ahora viene el momento donde ellos van a ser probados para ver si están dispuestos a seguirlo a Cristo, si lo que Cristo tiene para ellos es una cruz. Y eso va a ser lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas también. El Señor va a usar su verdad esta mañana para afirmar tu corazón. Pero solo la prueba va a sacar a luz lo que vos creés en cuanto a la autoridad de Cristo sobre tu vida. Solo la prueba va a evidenciar si vos estás dispuesto a abandonarlo todo para seguirlo a Él. Así que lo que estamos estudiando esta mañana sigue con esta misma idea, por eso tenemos el mismo título. El título es La esencia del discipulado. Hasta ahora vimos 2 puntos y esta mañana vamos a estudiar el tercero. Vimos que la esencia del discipulado en primer lugar es abrazar a un Salvador sufriente. Si vos vas a ser un discípulo de Cristo tenés que abrazar a un Salvador que sufre. En segundo lugar es mantener una perspectiva celestial. Si vas a ser un discípulo de Cristo, tenés que mantener una mirada no como la que los hombres tienen de las cosas, sino como las que Dios tiene. Entonces, tenés que mantener una perspectiva celestial. Hoy vamos a pasar toda la predicación en el tercer punto, que es la esencia del discipulado, es morir a uno mismo. Es morir a uno mismo. Así que vamos a estudiar este tema. ¿Qué significa que para ser un discípulo uno debe morir a sí mismo? Lo que vamos a ver primero es el mandato de morir a uno mismo. Vamos a ver 3 imperativos, 3 órdenes, 3 mandatos que Jesús va a dar que tienen que ver con esta idea de somos llamados por Cristo a morir. Y de esa manera vamos a ver de que morir no es una opción. Mira el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, 3 mandatos, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Claro, en el versículo 24 arranca diciendo que Jesús le habla a sus discípulos. O sea, esta es gente que profesa a Cristo, que ya lo viene acompañando hace tiempo, que dicen que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí estamos bien, son sus discípulos. Pero a esas personas, ahora Jesús le va a hablar con estas órdenes, mostrándole qué significa seguirlo a Él. Arrancan las palabras con esta expresión, si alguno quiere venir en pos de mí. Esta expresión, si alguno quiere venir en pos de mí, está mostrando de que no hay excepciones a esta regla. Venir detrás de Cristo va a requerir responder a estos 3 mandatos, estas 3 órdenes. O sea, vos no podés elegir el camino de ser un discípulo de Cristo que no tiene que morir a sí mismo. Jesús lo hace totalmente abarcativo con esa expresión, si alguno. Si cualquier persona, en cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier situación, cualquiera que sea, si alguno quiere venir en pos de mí, y van a venir esas 3 órdenes. Algunos han hecho una división que no es correcta, que no es bíblica en este punto, diciendo lo siguiente, mira, cuando Cristo vino a morir, Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, si vos entendés que Él murió por vos, vos le podés pedir a Él que te salve de tus pecados. Pero vos podés, después de pedirle a Él que te salve de tus pecados,
vos podrías elegir si querés, además de que Él te salve, también seguirlo a Jesús. Es como una segunda decisión que tenés que tomar. La primera decisión es la decisión de ser salvo, y la segunda decisión, vos tendrías la libertad de decidir si vos también querrías seguir o no a Jesús. O sea, vos podrías ser salvo sin tener ningún plan, ningún deseo, ninguna intención de reconocer a Cristo como una autoridad o que Él dicte nada en tu vida. Entonces, estas personas en este pasaje dividen el concepto del discipulado y dicen, mira, acá Jesús no está hablando de la salvación, está hablando del discipulado. Entonces, lo que está diciendo es esto. Esta gente diría, si vos sos salvo, te presento una alternativa. Una forma de vida que sería ideal. Sería que vos, además, elijas seguir a Cristo. Y si vos vas a seguir a Cristo, bueno, tenés que saber de que hay demandas. Pero es solo si vos decidís seguir a Cristo. Esto no tiene ningún sustento bíblico, ¿no? Es verdad, vos y yo sabemos que a los que creen en Cristo y quieren vivir para Cristo, no siempre obedecen a Cristo, ¿no? ¿Sí? ¿Pecamos todos? Sin duda. A veces pecamos de formas muy serias. A veces podemos estar por periodos muy prolongados viviendo con un corazón endurecido, como si Cristo no fuese a ser el que gobierna nuestra vida. Sí, los creyentes a veces viven de esa manera. Pero el llamado a venir a Cristo siempre incluye el seguirle. Y el día que vos creíste en el Evangelio, si entendiste de qué se trataba el Evangelio, vos dijiste o creíste querer seguir a Cristo. No solamente ser librado del infierno. Por eso este pasaje no está hablando de algunos creyentes. Este pasaje no está diciendo que esto sería para los creyentes más comprometidos. No está diciendo, bueno, para los pastores y misioneros, ellos tendrían que vivir esto. Pero los demás, si ustedes quieren vivir una vida cristiana sin ningún deseo de honrar a Cristo, está bien, van a ir al cielo, no se preocupen. Si alguna vez vos quisieras hacer algo más por el Señor, bueno, acá están las pautas. Este pasaje no está diciendo eso. Todo lo contrario. Si alguno, yo decía, es un concepto muy amplio que abarca a cada persona que en algún momento haya profesado reconocer a Cristo, a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser un discípulo de Cristo, si alguno quiere ser parte del reino de Cristo, entonces estas son las demandas. Entonces, en un sentido, no hay diferentes niveles de expectativas para los creyentes. No es que para los que son misioneros y van a la selva, Dios pone la vara acá, tienen que estar bien consagrados, y para todos los demás pueden vivir una vida para sí mismos. Todos los creyentes tienen que vivir bajo las mismas demandas. Algunos creyentes van a ser colocados por el Señor de forma soberana en un contexto y otros en otro lugar. Pero déjenme hacerme esta pregunta con ustedes. ¿Por qué creen que en nuestro tiempo hay tan pocos misioneros? ¿Por qué hay tan pocas personas que están dispuestas a ir al lugar que nadie quiere ir y dar su vida por llevar el Evangelio a personas que de otra manera nunca lo escucharían? Y déjame hacer esta pregunta. ¿No será porque la iglesia en general está tan acomodada a este mundo, ha decidido vivir una vida tan identificada con este mundo, para los mismos propósitos que este mundo, que no se ve como parte de otra realidad, enviada a este mundo con un mensaje de salvación como extranjeros y peregrinos que no son de este mundo? ¿No será porque pasajes como este no se predican con suficiente claridad y personas no los creen y por eso no lo viven y por eso no están viviendo el nivel de compromiso que Dios pide, no de los misioneros, de los creyentes? Y si no tenemos esta clase de compromiso entre el pueblo de Dios, entonces no vamos a ver a los obreros que el Señor quiere usar en el campo para esta tarea. No, este pasaje está llamándonos a todos a morir a nosotros mismos, a cada uno de los que hemos profesado a Cristo. ¿Qué implica morir? ¿Qué significa morir a uno mismo? Bueno,
Estos tres imperativos, estas tres órdenes, nos dan un cuadro de cómo es. En primer lugar, morir implica abandonar. Morir implica abandonar. Y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta idea de negar es la idea de renunciar, de abandonar, de decir que no. Y se puede usar en muchos contextos. Quiero mostrarte uno. Esta misma palabrita la usa Mateo cuando cuenta la historia de la negación de Pedro del Señor en el jardín antes de que lo crucifiquen. ¿Se acuerdan que se acerca a alguien y le dice, este estaba con Jesús, su forma de hablar lo delata? Y Pedro lo niega. ¿Se acuerdan la expresión que usa Pedro? Dice, yo no conozco a ese hombre. Y Mateo usa esta misma palabrita diciendo que Pedro negó al Señor. Ahora está usando esta palabra, Mateo, para decirnos que Jesús dio este requisito para ser su discípulo. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué quiere decir negarte a vos mismo? Bueno, sin duda uno podría pensar, para seguir a Jesús uno tiene que renunciar a ciertas cosas. Pero Jesús no dijo acá, para seguirme a mí tienen que dejar esto o aquello, como si dejar las cosas fuese a ser la marca de seguirlo a Él. No tiene que ver con dejar las cosas, tiene que ver con un cambio de actitud hacia vos mismo. Y sería muy parecido a lo que Pedro hizo con Jesús. Es que cuando vos seas tentado a querer algo para vos mismo, vos le puedas decir a tu propio corazón, yo no conozco a tal hombre. Yo no conozco al que tiene esos deseos y no tengo nada que ver con él. ¿Se acuerdan que unos momentos antes Pedro le había dicho a Jesús, Jesús, ten compasión de ti mismo? Y esto es completamente el reverso. Lo que está diciendo Jesús es, la vida cristiana no se vive teniendo compasión de vos mismo, sino desconociéndote a vos mismo. Es diciendo, yo no conozco a este hombre que tiene estos deseos, estos impulsos, estas intenciones, no lo conozco y no quiero tener nada que ver con él. Negarte a vos mismo tiene que ver con una actitud hacia todos esos pensamientos y deseos que antes te controlaron. Es la dirección opuesta a pensar en vos mismo. Es decir, no me conozco. Una persona que se niega a sí mismo no es que va a dejar todo lo que tiene, ¿no? Hay personas que Dios, de forma especial, sus hijos, les llama a dejar todo lo que tiene. Y les llama a irse a un lugar distinto y a dar su vida en cada momento para la obra de Cristo. Hay personas que Dios lo hace así. Pero lo que está diciendo acá Jesús es que no hay ningún creyente que no tenga que tener esa disposición a hacerlo en el momento en que el Señor se lo pida, porque Él se ha negado a sí mismo. Él no conoce nada de sus deseos o pensamientos o intenciones más que solamente la autoridad de Cristo. Eso es lo que marca a todos los creyentes. A algunos creyentes Dios le dice, bueno, a vos sí te quiero enviar. Entonces, Él ya se negó a sí mismo, así que Él deja todo y se va con Cristo. A otros creyentes Él le deja todo lo que tiene, pero ellos están negados a sí mismos también. Y ellos van a vivir para el Señor, administrando lo que el Señor les da. Entonces no se trata de dejar cosas, se trata de un cambio de actitud. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces morir implica abandonar. ¿Abandonar qué? Abandonar esos deseos, esos planes, ese orgullo, ese egoísmo, abandonarlo todo por la causa de Cristo. Es lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese ya no vivo yo, es este desconocimiento. Yo no lo conozco. A Matías yo no lo conozco. Lo que antes fue Matías, yo no lo conozco.
Lo que ese hombre desea, yo no lo conozco. Niego. Una de las áreas en la que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos es en la búsqueda de nuestra propia gloria. Hay un pasaje ahí en Juan 8:50 en donde Cristo modeló qué significa negarse a sí mismo cuando dijo estas palabras: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. ¿Qué es negarte a ti mismo? Es no buscar tu gloria. ¿Qué es negarte a ti mismo? Mirá Filipenses 2:21. Pablo dice ahí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Buscar mi gloria sería contrario a negarme. Y acá otra cosa, buscar mis propios intereses. ¿Se acuerdan en el caso de los filipenses? En Filipos había una iglesia que amaba a Pablo. Quería cuidar de Pablo. Le envió una ofrenda que puso en riesgo la vida de Epafrodito, el que llevó la ofrenda. Y ahora Pablo tenía que mandarlo de vuelta y lo manda Epafrodito. Y ahora Pablo está pensando, ¿a quién puedo mandar para que sirva a los filipenses? Y él está mirando y dice, no tengo a nadie para mandar más que a uno solo, a Timoteo. Yo lo puedo mandar a Timoteo porque él, a diferencia de todos, es lo que dice acá, no busca lo suyo propio, sino busca lo que es de Cristo. Si Timoteo va a ir en ese viaje, su vida va a estar en peligro. Si Timoteo va a ir en ese viaje, aún siendo un hombre joven, él va a perder tiempo valioso que podría usar para otros proyectos, para otras cosas. Pero Timoteo está tan consumido por la obra de Cristo que él no está pensando cuánto esto me va a afectar a mí, cuánto va a frenar mis planes. Él solamente piensa en lo que es de Cristo. Entonces, ¿qué significa negarse a sí mismo? Significa no buscar lo mío propio, sino buscar lo que es de Cristo con todo lo que hago. Qué pocos hay que tienen esta disposición, ¿no? En el tiempo de Pablo, aún después de tantos años de enseñar, de discipular, de formar a hombres, él no tiene a nadie más que uno solo. A veces el ministerio te expone a dificultades que te hacen pensar en esto mismo, Señor. Quiero ser uno de esos. Si es que hay uno solo, quiero ser ese solo. Quiero vivir esa vida. Pero tenés que saber de que no hay muchos que piensen solamente en los intereses de Cristo. Y quiere decir aún renunciar a tu propia vida. Ahí mismo en Filipenses 2, en el versículo 30, cuando está hablando de Epafrodito, Pablo dice así, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Un hombre que está dispuesto a morir. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Entendés la magnitud de ese llamado? Qué alto que el Señor está poniendo la vara. Lo está poniendo aún hasta este punto. A decir, tus intereses no son más importantes. Aún cuando esto requeriría dar todo y aún tu propia vida. Porque la causa de Cristo es lo importante. Niéguese a sí mismo. Esta es una de las grandes batallas del corazón del ministro. Y te digo, esta es una de las áreas en las que yo tengo que batallar todo el tiempo en mi corazón. Evaluar mis motivaciones, qué es lo que me mueve en el ministerio, cuáles son mis verdaderas intenciones. Pero Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Segundo, morir implica no solo abandonar, sino que implica tomar. Morir implica abandonar y ahora morir implica tomar. Y Jesús dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Acá la expresión de Cristo ha sido mal interpretada. Hay gente que usa este concepto de llevar la cruz de una forma que no es bíblica. Entonces, llevar la cruz no es soportar cierta enfermedad que el Señor te haya traído. No es, bueno, esta es la cruz que Dios me dio para llevar, así que tengo que resignarme y llevar esta enfermedad. Llevar la cruz no es una persona difícil con la que te toca compartir, ¿no es cierto? Y entonces tengo que llevar esta cruz, ¿no es cierto? Y soportar esta relación. No, llevar la cruz no tiene que ver con nada de eso porque es imposible imaginar que los discípulos lo hubiesen pensado así. Cuando a los discípulos se les dijo que tienen que llevar la cruz, ¿qué se les vino a su mente?
Ni siquiera Jesús hasta acá les había dicho que él iba a morir en una cruz. Jesús le había dicho que iba a morir, pero ellos no sabían de qué manera iba a morir. Entonces, morir en una cruz no era algo simbólico para ellos, era algo muy real, muy tangible. En el tiempo de Jesús y sus discípulos, los romanos practicaban la crucifixión con algunos de los crímenes más extremos. No crucificaban a cualquiera los romanos, pero cuando el crimen, ellos querían castigarlo de tal manera que frene o desaliente a cualquier otro de hacer algo así, ellos agarraban a la persona y en los lugares públicos, en los caminos, lo clavaban y lo dejaban por días ahí agonizando y pudriéndose en esa cruz. Era una de las formas de tortura más horribles que el mundo antiguo conocía. Entonces vos cuando estabas ahí, ¿no hubiese sido extraño algún día ver a un hombre que iba caminando con un madero en su espalda y vos sabías a dónde iba esta persona? Esta persona le hacían llevar su propia madera para que al llegar ahí lo levanten y lo claven ahí. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, cada uno para seguirme tiene que llevar su cruz, lo que está diciendo es, ustedes tienen que estar dispuestos a morir conmigo. Ustedes creían que ven el Mesías y ustedes se van a sentar conmigo para tener un lugar de importancia y preeminencia, ¿no? En el mundo. Ustedes pensaban que porque yo los elegí, ustedes iban ahora a tener un lugar de privilegio y el reino va a ser algo glorioso. Pero quiero que sepan esto, si van a seguirme, tienen que estar dispuestos a llevar su palo para ser crucificados. Qué golpe tan profundo al corazón de estos hombres que no habían entendido de qué se trataba seguir a Cristo. Y déjame hacer esta pregunta. ¿Alguna vez imaginaste esta escena? ¿Alguna vez te hiciste la pregunta, ¿estaría dispuesto a morir por Cristo? Y no estoy hablando en lenguaje figurado. No estoy preguntándote si alguna vez leíste alguna biografía y admiraste a alguno que murió. Estoy diciendo, si hoy tuviese que suceder, si en este mismo momento tuvieses que morir en una cruz clavado, atormentado, torturado, si vas a hacerlo o no. Si no vas a hacerlo, entonces desistí. No pretendas más, no finjas más ser un cristiano, porque seguir a Cristo requiere que vos lleves tu cruz a cuesta cada día. Y esto es de manera literal, que vos estés dispuesto a morir por Cristo. Ahora tal vez vos estás escuchando y decís, bueno, Matías, yo creo que sí estoy dispuesto a morir por Cristo. O sea, estoy dispuesto a morir por mi esposa, si algo pasaría, por mis hijos. Estoy dispuesto a morir por Cristo si fuese a ser necesario también. Déjame hacerte esta pregunta. Si vos no estás dispuesto a vivir por Cristo cada día, ¿qué te hace pensar que llegado el momento vos estarías dispuesto a morir por Él? Morir por Él es lo que Dios te pide. Pero eso va a requerir una vida consistente con esta clase de entrega. Vos estás todos los días muriendo a vos mismo y no aferrado a nada de tu propio corazón para seguir las directivas de Cristo a donde Él te lleve, aunque eso sea estar en una cruz muriendo, literalmente. ¿Sí? Entonces, morir implica abandonar, morir implica tomar la cruz. Y en tercer lugar, morir implica seguir. Y sígame. Esta palabra resume todo lo que implica el discipulado. ¿Qué es discipulado? Es seguir a Cristo. Es ir atrás de Él, ir a donde Él va. O resumiéndolo de otra manera, discipulado significa obedecer a Cristo. Sígame. Hay algo interesante en el texto griego y es un detalle en el tiempo de estos verbos. Los primeros dos verbos, niéguese y tome su cruz, están en el tiempo aoristo, que es un tiempo indefinido del idioma griego. Entonces no es que está hablando de algo pasado, está hablando de una acción que no está mostrando en un aspecto de tiempo definido. Pero cuando llega a este último, sígame, cambia el tiempo y lo pone en tiempo presente, lo cual en griego implica una acción con un aspecto continuo.
toda esta parte técnica para decirte lo siguiente. Jesús dijo, niéguese, tome y sígame continuamente. Sígame continuamente. O sea, Jesús está poniendo énfasis de que la vida de un discípulo es una vida de obediencia constante. Una disposición hacia la palabra de Dios, una actitud de hacer lo que Cristo me pide en cada detalle que voy escuchando. La vida cristiana no se trata de grandes eventos trascendentales, se trata de 1.000.000 de decisiones que yo tomo en el transcurso de mi vida, pequeñas, de obedecer cada cosa que Jesús me va diciendo. Eso significa seguir a Cristo. Entonces no esperes algo espectacular. No esperes algo, ¿no es cierto?, emocionante. No esperes algo que sea radical. Busca la obediencia práctica en cada detalle y vas a saber que estás siguiendo a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, fíjate que morir a uno mismo, hay una orden acá y esta orden nos está mostrando que o implica estas 3 cosas: abandonar, tomar y seguir. Hay un comentarista que vio cómo se parece esto a la situación de una persona que se va de viaje. Entonces, si vos estás por viajar, lo que haces es, te despedís de todos, agarrás la valija y te vas a donde tenías que ir. Y Jesús está diciendo, si me van a seguir, tienen que hacer esas 3 cosas. Tienen que despedirse, tienen que agarrar lo que tienen que llevar y se van para allá y lo viven cada día hasta llegar al destino. Ser un discípulo de Cristo entonces es estas 3 cosas: abandonar, tomar y seguir. Entonces lo que vimos ahí fue el mandato de morir a uno mismo. Ahora vamos a ver la motivación para morir a uno mismo. La demanda de Cristo es alta. ¿Estás seguro que querés morir a vos mismo? El precio es muy alto. ¿Por qué lo haría? Entonces acá vamos a ver a Jesús desarrollando esta serie de motivaciones. El mandato lo explicó Jesús con 3 órdenes. Las motivaciones las va a dar Jesús con 3 razones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estos por qué lo que están haciendo es dándonos la razón y dándonos entonces una motivación para ir en esta dirección. ¿Sí? Así que vamos a ver las 3 motivaciones. ¿Por qué morimos? Morimos, en primer lugar, para preservar nuestras vidas. Morimos para preservar nuestras vidas. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lo que tenemos acá es una gran paradoja. Una paradoja de la vida espiritual. Si te fijaste en el subtítulo que usé, morimos para preservar nuestra vida. ¿Cómo se entiende esto? Esto es imposible, pero en la vida espiritual es así como funcionan las cosas. Y esto es lo que Jesús está diciendo acá, es morir para no perderse. La palabra perder que aparece ahí, dice, todo el que quiere salvar su vida la perderá. La palabra perder es la misma palabra que aparece en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gran tragedia de la existencia es que al final de tu vida, tu alma se pierda, tu vida se pierda. Esa es la razón por la que Dios envió a Cristo, para que no se pierda la vida, para que no se pierda el alma. Y acá Pablo está diciendo, la única manera en que tu alma no se pierda es que tu vida acá en la tierra se pierda. O sea, vos vas a perder para ganar. Vas a perder tu vida, literalmente, vas a desconocerte a vos mismo, vas a tomar tu cruz para ir a morir por Cristo, vas a obedecer a Cristo cada día de tu vida y entonces tu vida no se va a perder. Ahora me estás diciendo, Matías, ¿qué está hablando acá? Está Jesús hablando de salvación por obras. Está diciendo de que una persona tiene que ganarse el cielo con su decisión de morir a todas las cosas de esta vida. Nadie puede decidir morir a todas las cosas de esta vida por su propia cuenta.
La carne nunca te permitiría abandonar tus propios intereses para seguir a Cristo. La única esperanza que vos tenés para poder obedecer esto es que Dios cambie tu corazón. Es que Dios ponga eso en tu corazón. Entonces, claro que no. La salvación no es algo que vos hacés y de lo que vos sos responsable. La salvación es un acto de Dios. Dios salva a los pecadores. Pero esta salvación va a revolucionar toda tu vida. Esta salvación tiene como fin librarte de que te pierdas eternamente, pero tiene como camino la pérdida de todo lo demás. Entonces, esta idea de no tenés que dejar nada para seguir a Cristo es una idea falsa. No tenés que perder nada para seguir a Cristo. Es una idea falsa. Jesús está diciendo, tenés que perderlo todo. Si vos no estás dispuesto a perderlo todo, entonces vas a perder lo más importante. Lo que vas a perder es tu alma. Todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta expresión, por causa de mí, es importante, ¿no? Porque muestra lo que motiva a este abandono en el discípulo. Es Cristo mismo, es el amor por Cristo. Ahí en Apocalipsis 20, versículo 11, hay un ejemplo de alguien que tuvo esta motivación. Apocalipsis 20, 11. Una persona o un grupo de personas que tuvieron esta motivación de perderlo todo para ganar. Y son los mártires que durante la tribulación van a ser ejecutados, decapitados. Y de ellos se dicen lo siguiente, Apocalipsis 20:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son los victoriosos? Son estas personas que no se aferraron a nada en esta vida. Y vos te imaginás cómo va a ser el tiempo de la tribulación, ¿no? En donde el anticristo va a tener tal control del mundo que decir que vos vas a seguir a Cristo implica que estés afuera del sistema, odiado por todos, perseguido para ser ejecutado, y vos vas a tener que estar dispuesto. Bueno, espero que no estés en la tribulación, ¿no? Pero las personas que estén ahí van a tener que estar dispuestas a menospreciar sus vidas completamente. Nada de esto importa. Quédense con todo. Acá estoy para sufrir todo lo que tenga que sufrir. Yo lo que quiero es ganar a Cristo. Y esas personas que fueron decapitadas, aparentemente perdieron. Le sacaron todo, le cortaron la cabeza. Y Apocalipsis dice, no, ellos ganaron. Ahora están celebrando y están a punto de heredar todas las cosas junto con nosotros. Entonces, esto es lo que implica. Esto es también lo que Pablo quiere decir en Filipenses 3, 7 al 8. Cuando él habla de que por amor a Cristo él tiene todo por basura. Tiene una sola cosa en mente, ganar a Cristo. Entonces uno debe sacrificar el amor del mundo y el amor al mundo para tener vida espiritual. ¿Para qué vamos a morir a nosotros mismos? Porque es la única forma de no perdernos. Es la única forma de ganar realmente. Morimos para preservar nuestra vida. Segundo lugar, morimos para ganar verdaderamente. Morimos para ganar verdaderamente. Antes estaba esta ecuación, ganar o perder la vida. Ahora el énfasis va a estar mucho más todavía sobre un concepto contable, sobre cómo tengo que medir el verdadero valor de las cosas. Ahí cuando dice Jesús, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Por qué tiene que perderlo todo? Tiene que morir a sí mismo, es para ganar verdaderamente. Y fíjense cómo contrasta o compara estas dos cosas. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, la pregunta es,
¿Cuál es el beneficio? O sea, realmente, ¿qué ganó la persona que ganó todo el mundo y perdió su alma? Ahora, ganar todo el mundo es como la expresión máxima de los sueños de cualquier persona allá afuera. O sea, ¿por qué las personas están esforzándose en lo que hacen? Quieren ganar. ¿Qué quieren ganar? ¿Quieren ganar el respeto de alguien? ¿Quieren ganar el afecto de alguien? ¿Quieren ganar las riquezas de este mundo? ¿Quieren ganar sus logros personales? Ellos quieren ganar y se esfuerzan para ganar todas esas cosas. Acá Jesús está extendiendo esto hacia su máxima expresión. Está diciendo, imagínate que una persona gana todo lo que quiere. No solamente gana todo lo que soñó, gana todo lo que existe. Todo este mundo pasa a ser de él. Toda la fama de este mundo, todos los recursos de este mundo, todo es de él. Y está diciendo, y si él pierde el alma, ¿qué ganó realmente? Y la respuesta es, no ganó nada. Porque todo este mundo es pasajero, el alma es lo único que trasciende. Jesús está mostrando acá lo que tiene verdadero valor, y lo que tiene valor es lo eterno. Esto Jesús mismo lo enfrentó en la tentación cuando Satanás vino y le ofreció todo el mundo. Claro, hemos pensado, ¿no?, en cómo el diablo trata de convencer a personas. Y está esta imagen, ¿no?, del diablo ofreciéndole a cierta persona cosas y la persona vendiéndole el alma a Satanás, ¿no? Y entonces vos lo ves casi como una caricatura y te parece algo absurdo. ¿Quién le vendería el alma a Satanás por algunas mujeres o algo de dinero? Todo eso después se pierde todo, ¿no? Entonces a vos te parece absurdo. Pero esa caricatura no funciona como la describen las películas. ¿Saben cómo funciona realmente? Funciona en la seducción del sistema cada día alrededor tuyo. Lo que vos estás haciendo, o cada día que vos estás viviendo, vos estás escuchando a Satanás diciendo esa misma mentira. Estas son las cosas valiosas. Estas son las cosas por las que tenés que vivir, por las que te tenés que esforzar. Estas son las verdaderas metas de la vida. Y Satanás está convenciéndote. Lo que no te está diciendo es lo que te va a costar esto, y lo que te va a costar es tu alma. Y Jesús está poniendo este contraste. Vos no podés tener el mundo y tu alma a la misma vez. Vos tenés que morir a vos mismo para que no se pierda tu alma. ¿De qué te sirve si ganás todo el mundo y perdés el alma? Vos tenés que tomar esa decisión. Es lo que Lucas 12:20 también describe en la imagen de este rico que había acumulado tanto, y dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. En términos bíblicos, déjame decirte esto, no hay nada más necio, o sea, no hay nada más tonto que puedas hacer que gastar tu vida en las cosas de este mundo. No hay nada más tonto o necio que podrías hacer. Porque eso es efímero. No trasciende. No vale nada comparado a lo que tiene realmente valor. Entonces Jesús, ¿qué le sirve al hombre? Y agrega esto último. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y acá está poniendo otro cuadro Jesús. Está haciéndote imaginar ese último día cuando vas a estar delante de Cristo para rendir cuenta. Y ahí, cuando rindas cuenta, te diste cuenta que gastaste toda tu vida para las cosas de esta vida. Y ahora ganaste, todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿te va a servir todo eso para poder comprar tu alma? O sea, cuando Cristo te diga que vas a ir al tormento eterno, ¿te va a servir todo ese dinero para pagar por tu rescate y no ir al infierno? ¿Te va a servir eso? Para nada te va a servir, ¿no? Entonces, quiero que pensemos en esto. ¿Cuánto vale el alma? ¿A cuánto estás dispuesto a vender tu alma? ¿Sí? ¿Qué te podría ofrecer Satanás que sería suficiente para que vos digas, sí, es un buen negocio? Yo vendo mi alma para
tener eso que Satanás me está diciendo, me está ofreciendo. Quiero que entiendas que cada día sos confrontado con esto. Y el llamado a morir a vos mismo es un llamado a ver esas artimañas de Satanás y a recordarte para qué fuiste llamado, a qué propósito y para qué vas a vivir. Entonces, ¿cuál es la motivación? Bueno, morimos para preservar nuestra vida, morimos para ganar verdaderamente. Y el tercero, morimos para recibir la recompensa de Cristo. Morimos para recibir la recompensa de Cristo. Mira el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo viene. De hecho, este verbo cuando dice el Hijo del Hombre vendrá, no está en tiempo futuro, aunque se está refiriendo a una acción futura. Aunque Cristo todavía no volvió, el verbo está puesto en el tiempo presente para mostrar la realidad de que esto no es algo posible, sino que es algo que ya está en curso. Cristo está viniendo. Él está viniendo, Él está a las puertas. Y la pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar el Señor cuando Él llegue? Entonces, ¿por qué morir a nosotros mismos? Porque Cristo viene. Cristo está a las puertas. Y fíjate la expresión, Él va a venir en la gloria de su Padre. En su segunda venida, Él no va a venir en humillación como la primera vez. No van a ser en un pesebre y no lo vamos a menospreciar porque no va a haber ningún atractivo. Él va a venir en la gloria del Padre. O sea, la Shekinah que estaba en el lugar santísimo, que hacía que nadie pueda entrar por la gloria de Dios. Esa es la gloria con la que Cristo va a llegar. Y Él va a venir con sus ángeles. A veces, vieron que estamos pensando, bueno, ¿cuáles son los versículos que demuestran la deidad de Cristo? No hay un puñado de versículos, toda la Biblia lo respalda, ¿no? Fíjate en esto. La Biblia dice que todos los ángeles que existen son de Cristo. Son sus ángeles. Esa es otra expresión, ¿no es cierto?, de su deidad. Él va a venir en la gloria del Padre con sus ángeles. Y entonces, en ese momento, se va a revelar todo. Cada corazón, cada vida va a ser pesada. Y ahí delante de Cristo, Él va a recompensar. Y ahí la idea de pagará tiene la idea del salario. Él le va a dar a cada uno. Él no es deudor de nadie. Y no hay nadie que haya dejado padre, madre, mujeres, hijos o casas que no reciba 100 veces más. Entonces, ¿cuál es la motivación para morir a uno mismo? El regreso inminente de Cristo y la paga que viene con Él. Él llega y Él va a recompensar. Muchos textos en el Antiguo y Nuevo Testamento hablan de ese día de paga. Así que hoy hablamos acerca de morir a uno mismo. Vimos el mandato de morir a uno mismo. Vimos la motivación de morir a uno mismo. Y solamente para cerrar el último punto rapidito es la esperanza al morir a uno mismo. La esperanza al morir a uno mismo. Imagínense a los discípulos escuchando esto. De repente ellos se habían hecho el cuadro de que Jesús iba a venir, iba a restablecer el reino, todo iba a ser hermoso y Jesús le está diciendo, voy a ir a Jerusalén, voy a morir, voy a ser rechazado y ahora ustedes también tienen que venir conmigo y morir también. Qué golpe para todos ellos. Pero Jesús no va a dejar todo eso ahí. Él va a terminar con palabras de esperanza, de aliento. Y las palabras del Señor, del versículo 28, son estas. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hay algunos que están acá que no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre venir. Bueno, este pasaje ha traído bastante controversia porque hay dos cosas que dice acá que parece difícil de unirlas. Dice el pasaje, primero, que algunos de ellos, o sea, los apóstoles que están ahí con él vivos, no van a morir hasta que, y ahora señala otro evento, que es el Hijo del Señor, del Hombre, viniendo en su reino. ¿Cómo unís estas dos cosas? O sea, los apóstoles ya murieron todos, podrías pensar, y Cristo no volvió.
¿Falló la predicción? ¿Cómo entender este pasaje? Bueno, tenés que entender este pasaje a la luz de su contexto. La semana que viene vamos a estudiar el capítulo 17 y Jesús va a llevar a sus discípulos a un monte y va a revelarles algo que tiene relación con esta profecía. Lo vamos a estudiar la semana que viene. Pero solamente para no dejarte esperando hasta ese momento, cuando Jesús le dice a los discípulos, algunos de ustedes no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino, Jesús le está diciendo, ustedes van a ver el reino. El hecho de que yo les esté llamando a morir no cancela el reino, no posterga el reino, solamente cambia las expectativas que ustedes tienen del reino. Porque el reino está acá entre ustedes. O sea, el reino ya estaba comenzando. De hecho, ahí en el capítulo 17 vamos a estudiar que los discípulos van a subir a ese monte y van a ver a Jesús en su gloria, tal como va a ser manifestada en el reino futuro. Con esa misma gloria se va a ver Cristo cuando Él venga y se cumpla toda la profecía. Pero no solo eso, los discípulos también, todos excepto Judas, van a estar el día que ahí en Pentecostés venga el Espíritu Santo y se establezca la iglesia y comience esta nueva era en donde la iglesia es la expresión del reino de Dios. Entonces el reino de Dios no se canceló. Los discípulos tienen que saber de que todo lo que se le había dicho va a suceder a través del sufrimiento y va a cumplirse completamente. Esta es la esperanza de morir a uno mismo. La esperanza de morir a uno mismo es que Dios tiene todo eso bajo control. Él va a cumplir todo lo que Él prometió. Él te va a guiar en tu vida y Él va a permitir que ese sufrimiento sirva para sus propósitos. Y Él va a cumplir todas sus promesas. El reino se va a establecer. Entonces esa es la esperanza al morir a uno mismo. Déjeme terminar con unas implicaciones. Pensábamos la semana pasada que nuestro corazón también, y al igual que los discípulos, tiende a imaginar a un Mesías distinto que el verdadero. En vez de pensar en un Salvador sufriente, lo que estamos queriendo es un Salvador que nos libre del sufrimiento. Ahora, Cristo acá está llevándonos a pensar correctamente. ¿Qué implica seguirlo a Él? Bueno, implica abrazar al Cristo verdadero, un Cristo que está yendo hacia una cruz y un Cristo que nos está llamando a seguirlo a Él hacia esa cruz. ¿Es ese el evangelio que vos abrazaste? ¿Es esa tu intención? ¿Es ese tu mayor deseo en esta vida? ¿Seguir a Cristo a donde sea que Él te lleve? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Veíamos también en este pasaje que dar toda tu vida a Cristo no es algo extra que se pide del creyente como una decisión de consagración opcional que vos podrías decidir hacerla o no. Darle toda tu vida a Cristo ni siquiera es un acto de gran valentía o algo digno de ser alabado. Dar toda tu vida a Cristo es simplemente la respuesta racional a la salvación que hemos recibido. ¿O no dice eso Romanos capítulo 12? Después de 11 capítulos del Evangelio, llega el capítulo 12 y dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué otra cosa vamos a hacer que dar toda nuestra vida a Cristo? Entonces, responder de esta manera no te hace un gran héroe de la causa de Cristo. Un siervo inútil que hiciste lo que tenías que hacer, simplemente. Entonces, pensábamos también que tenés que calcular para qué estás viviendo, a dónde estás invirtiendo tu vida, cuáles son los objetivos reales de tu vida. Y yo te decía, si vivís para tus propios deseos, vos podés lograr mucho en esta vida, pero vas a ser pobre eternamente. Si eso refleja la condición de tu corazón, pobre eternamente significa perdido eternamente. Si vos sos de Cristo, pero has sido engañado por el pecado y estás viviendo para este mundo,
entonces eso significa pobre sin recompensas eternas cuando el Señor venga. Mientras yo estaba estudiando este pasaje esta semana, el Señor me confrontó con un montón de cosas de mi propio corazón, en donde yo me daba cuenta que vivir para mí mismo no se trata con me voy a dedicar al ministerio o no, porque esa decisión yo ya la tomé. O sea, yo estoy sirviendo todo el tiempo, ¿no? Con lo que hago, en diferentes formas. Entonces, bueno, en esa decisión yo he avanzado. Pero lo que el Señor empezó a escarbar en mi corazón es preguntarme, como les decía, cuáles son las verdaderas intenciones de lo que hago. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a ceder? ¿Cuánto de lo que yo hago se ha convertido en otra forma de lograr mis intereses? ¿Y cuánto de lo que yo hago se trata de servir a Cristo? Y la pregunta para mí fue esto, por ejemplo. ¿Cuántas veces no haces lo que tenés que hacer por estar intimidado, por vergüenza? ¿No es la vergüenza una forma de vivir para mí mismo? ¿No implicaría morir por Cristo el poder enfrentar con valentía la dificultad, pase lo que pase? ¿No es la ansiedad, el temor de perder algo valioso una forma de estar queriendo vivir para mí mismo? ¿No estoy dispuesto a perderlo todo? ¿Qué es esta iglesia? ¿Qué es este ministerio? ¿Qué son todos los logros que hice? No es nada si yo lo hago para mí, para mi ego, para mis planes. Entonces, ¿qué tan dispuesto estoy a que Cristo quite todo? A que Cristo cambie todo, a que Cristo tome todo. Esa pregunta el Señor esta semana estuvo trayendo a mi mente una y otra vez. Y mientras más me confrontaba, más miserable me sentía. Y sintiéndome miserable, yo pensaba, Señor, si yo no estoy consagrado de esta manera, ¿cómo le voy a decir a la iglesia que ellos tienen que consagrarse de esa manera? Y el Señor me trajo a la mente esta verdad. Matías, yo todavía no terminé mi obra en tu corazón. Yo voy a llevarte a estar completamente consagrado. Y cada área en la que todavía no estás consagrado, yo quiero limpiar. Pero quiero que te acuerdes de esto. No sos vos, es Cristo en vos. Quiero que te acuerdes de esto. No es tu consagración, tu esmero, tu esfuerzo, porque si no fuese a ser por mi gracia, vos estarías viviendo para vos mismo totalmente. Entonces lo que tenés que hacer, Matías, es depender de mí. Lo que tenés que hacer es pedirme a mí que yo haga en vos lo que yo pido de vos. Yo pido que estés completamente consagrado. Ahora a vos te toca decirme, no puedo. Dios, hacelo en mí. Hazme morir. Límpiame completamente. Y haz que yo esté completamente rendido a ti. Y esa es mi oración. Eso es lo que yo quiero y es lo que le pido al Señor esta mañana. Y quiero llamarte a pedirlo juntamente conmigo. Que este cuadro de lo que es ser un discípulo es lo que esté en tu corazón, sea tu pasión. Señor, hazme un hombre así, hazme una mujer así. Quiero vivir de esta manera. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, porque como una daga en el corazón abrió lo más profundo, Señor, y expuso nuestro amor propio. Señor, ¿quién sería capaz de renunciar a ese amor propio? Nuestra carne nunca nos lo permitiría, es solamente tu poder el que lo hace posible. Hazlo, Señor, en nosotros. Ayúdanos a morir cada día. Ayúdanos a vivir como verdaderos discípulos. Hazlo, Señor, para tu gloria, para el bien de tu pueblo, para la salvación de este mundo. Haznos morir, Señor. Queremos tener fruto. Queremos escuchar las palabras de aprobación de nuestro dueño. No queremos desperdiciar toda esta vida. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Obra en nuestros corazones para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.